palabra, quiero compartir con ustedes primero la palabra y luego vamos a orar, vamos a interceder por las necesidades, vamos a ponernos de acuerdo para orar por las necesidades. Después de la palabra ustedes pueden poner sus pedidos de oración y allí vamos a empezar a interceder en el nombre de Jesús. Para empezar, yo quería hablar con ustedes. Quiero leer con ustedes Hechos, capítulo 1, el libro de los Hechos, que fue escrito por Lucas, el médico Lucas. Y voy a compartir un tema que el Espíritu Santo está poniendo en los corazones. Y creo que este es el tiempo. Buen día, Tamara, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Quiero hablarles sobre la restauración. Vamos a hablar hoy y mañana. Vamos a tener mañana también, excepcionalmente, porque estuve viajando. Entonces hoy y mañana va a ser nuestro devocional. Y les quiero hablar sobre la restauración. Dice así. Cuando Jesús él había hecho su obra en la cruz, él ya resucitó y él vino para estar con sus discípulos, para enseñarles acerca del reino de Dios. Y dice que hasta el día en que él fue recibido arriba, después que él había dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, él les dio mandamientos, él les enseñó, él les instruyó antes de ser recibido arriba, antes de ascender a los cielos, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo. Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús se le aparece a sus apóstoles en este momento. Le empezó a hablar sobre el reino de Dios. La iglesia iba a iniciar acá en los hechos. Es el hecho de los apóstoles, pero podemos decir los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Aquí la iglesia va a empezar. La iglesia de Jesucristo. Por eso Jesús se le aparece antes de ser ascendido a los cielos y le empieza a instruir. Y estando ellos juntos, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, que ellos puedan permanecer en Jerusalén. Dice que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. ¿Cuál promesa el Padre les había dado a ellos? ¿Qué promesa ellos tenían que esperar? La promesa era la visitación del Espíritu Santo sobre ellos. Los discípulos, ellos ya habían recibido al Espíritu Santo en ellos. ¿Cuándo? Antes de este momento. Cuando vemos en los evangelios que Jesús resucitó al tercer día y Él le visitó a sus discípulos cuando ellos estaban en una casa, encerrados, atemorizados, sin rumbo, estaban perdidos, no sabían qué iban a hacer, pero Jesús dice que les visita y Jesús les dijo, tengan paz, y le dijo, reciban al Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. Entonces ellos recibieron al Espíritu Santo que empezó a habitar dentro de ellos. Pero aquí, para iniciar la iglesia, Jesús le estaba diciendo que ellos tenían que estar en Jerusalén porque iba a venir un bautismo, el bautismo que ya Juan había profetizado, había hablado, que vendría Jesús, que les bautizaría con Espíritu Santo y con fuego. Y ellos tenían que esperar en Jerusalén esa visitación del Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, le dice en el versículo 5. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces Jesús le estaba prometiendo a sus discípulos el bautismo del Espíritu Santo.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron a Jesús diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa fue, después que Jesús le instruyó, les dio los mandamientos, le habló del reino de Dios y le dijo que esperen al Espíritu Santo. Surge una pregunta. Ellos estaban preocupados por la restauración de Israel, porque los judíos, ellos estaban esperando la restauración de Israel. ¿Qué le quisieron decir a Jesús cuando le preguntaron si cuándo Israel va a ser restaurado? Porque ellos, cuando estaban esperando a su Mesías, ellos estaban esperando un libertador, porque ellos estaban bajo el gobierno de Roma. Ellos estaban esperando ser restaurados, que Israel vuelva a su gloria, vuelva a su independencia de todo yugo de otras naciones sobre ellos. Ellos querían ser libres, ellos querían volver a tomar sus territorios. Para ellos eso era la restauración, recuperar territorios, y que las tribus que fueron esparcidas en la antigüedad puedan ser reunificadas, puedan ser reunidas nuevamente, y que haya paz bajo el gobierno del Mesías. Esa era la restauración que los discípulos estaban esperando. Pero Jesús le estaba hablando, no le estaba diciendo que este tiempo de restauración en Israel no iba a llegar, porque iba a llegar ese tiempo de restauración y va a llegar el tiempo de la restauración para Israel. Pero Jesús lo que le estaba diciendo es que iba a haber una restauración espiritual. Porque la restauración que ellos estaban pidiendo, esperando en aquel tiempo, va a ocurrir en la segunda venida de Jesucristo. Pero el enfoque de sus discípulos para ese momento y para ese tiempo no estaba correcto, porque ellos solamente se estaban centrando en Israel, y la voluntad de Dios no era solo Israel. A partir de ese tiempo empezó el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia, que estamos hasta el día de hoy en ese tiempo que inició acá en los Hechos, el tiempo de la dispensación de la gracia, donde la salvación va a llegar, y llegó a los no judíos, a los no israelitas, a los gentiles, a nosotros, por medio de Jesucristo. Era de la restauración, una restauración diferente que Jesús le estaba hablando. Por eso empezó Jesús a tomar el enfoque donde ellos se estaban enfocando, lo que ellos estaban mirando, lo que ellos estaban esperando, y les dijo: esto va a ocurrir, pero ahora enfóquense en esto. Hay una restauración espiritual, hay una restauración en el corazón, una restauración en el alma, una restauración espiritual que va a empezar. Y eso es lo que Jesús le estaba queriendo mostrar y hablar. Entonces les dijo Jesús, le dio la respuesta y le dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay tiempo, mis queridos, que no está luego dentro de nuestra potestad. El tiempo del cumplimiento de muchas cosas o de lo que va a ocurrir ahora, eso está en la potestad de Dios. Nosotros lo que necesitamos entender siempre es los tiempos, entender cuáles son los tiempos de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo con nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo, con tu familia? Tal vez vos estás esperando ciertas cosas, pero hay tiempo para todo. La restauración ocurre dentro del tiempo de Dios, así como en Eclesiastés dice: todo tiene su tiempo aquí en la tierra. Todo tiene su tiempo, y nosotros tenemos que entender los tiempos de Dios. Y estos son tiempos que el Espíritu Santo quiere volver a visitar a su iglesia, que el Espíritu Santo quiere visitar
tu familia, nuestras familias, nuestras casas, que el Espíritu Santo quiere venir a restaurar el alma, el corazón quebrantado, quiere restaurar el espíritu, quiere restaurar su iglesia. ¿A cómo? Restaurar al diseño original, al diseño que fue desde el principio, al diseño que Dios estableció para cada familia, para cada persona, para su iglesia. Y para que esa restauración pueda ocurrir, para que esa restauración pueda empezar, hay algo que no podemos negar, que no podemos hacer de cuenta que no existe. Para una restauración espiritual es necesario no algo, alguien. Es necesario alguien que esté con nosotros, que pueda visitarnos y permanecer con nosotros en nosotros. Y ese alguien es el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé si vos tenés cosas, áreas en tu vida que vos necesitas restauración. Restaurar significa devolver algo a su estado original, al diseño original, a lo como Dios planeó, como es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, los planes de Dios siempre son buenos. Dice, los pensamientos que tengo acerca de ti son de bien y de paz, dice el Señor. Por eso la palabra restaurar o restauración significa, en el hebreo significa volver, regresar al inicio, renovar o reparar. En griego, restauración significa colocar en su lugar original. Hay áreas que vos necesitas esa restauración. Tal vez vos necesitas la restauración en tu alma. En tu alma. Allí como Flaca está escribiendo por depresión y ansiedad. Eso está dentro del alma y es también algo espiritual. Por eso se necesita la restauración del alma, de las emociones, la restauración en la mente. Todo se tiene que restaurar en nosotros. En la familia, cosas que fueron dañados. Solamente se necesita restaurar para volver a su estado original, aquello que ya existía, algo que ya había y fue dañado, fue herido. Y nosotros somos y fuimos heridos desde el inicio. Tal vez desde el vientre ya empezamos a ser heridos, a ser dañados por situaciones, por pecados, por situaciones que nuestras madres enfrentaron, vivieron, absorbimos el dolor de ellas desde el vientre ya. Y nacemos y continuamos siendo dañados. Y fuimos derribados en muchas áreas. Fuimos derribados en nuestra identidad. No sabemos quién somos. No sabemos quiénes somos. ¿Qué Dios quiere con nosotros? ¿Qué Dios quiere con nuestra familia? No entendemos. Vivimos derribados. Nuestras familias son derribadas, son dañadas a causa del pecado. Muchas cosas que experimentamos y necesitamos la restauración espiritual del alma, de las emociones. Una restauración y renovación de la mente. Por eso el apóstol Pablo le habló a la iglesia y le dijo, ustedes tienen que ser renovados en su entendimiento con la palabra. Entonces Jesús le está diciendo que ellos van a ser restaurados primero espiritualmente. ¿Cómo? Le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús le dice a ustedes, la restauración de Israel que ustedes están esperando, eso solo le toca al Padre el tiempo para ese cumplimiento. Van a ser restaurados, pero ahora Jesús le lleva el enfoque a ello. Hay una restauración que quiero. Hay una restauración en sus vidas.
Hay una restauración en las familias. Hay una restauración para los gentiles. Hay una restauración que solo va a poder empezar cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros con poder. Y allí me van a poder ser testigos y llevar ese poder, esa palabra de restauración a los demás, a los otros, a las familias. Y Jesús le habla que va a venir el Espíritu Santo. Dicho estas cosas, viéndolos ellos, él fue alzado. Fue llevado en una nube que le ocultó a los ojos de los discípulos. Y estando ellos mirándole a Jesús que ascendió, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, que eran los ángeles. Y le dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Y luego dice que ellos eligieron el sucesor de Judas y empezaron a esperar ese tiempo que Jesús le habló de la restauración. De la restauración no de Israel, pero la restauración de ellos, porque la iglesia iba a empezar. Y allí en los Hechos de los Apóstoles empezó la iglesia de Jesucristo con la venida del Espíritu Santo, que vamos a hablar mañana. Pero hoy quiero solamente hablarle un poquito más de esta parte que habla la restauración. Dios quiere restaurarte. Dios quiere restaurar tu familia. Dios quiere llevarte a su diseño original. El diseño, el propósito que Dios tiene para vos. Y eso solamente es posible con la intervención del Espíritu Santo. Toda restauración espiritual, toda restauración emocional, relacional, en tus relaciones y en mis relaciones, todo empieza con la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nosotros recibimos por medio de Jesucristo. No hay una restauración verdadera fuera de Jesús. No hay restauración verdadera. Todo es apariencia o todo empieza bien, pero luego declina. Porque el único que restaura las ruinas, el único que restaura los corazones, el único que restaura las relaciones, el único que restaura es Jesús. Él hizo su obra aquí en la tierra, en la cruz. Él pagó el precio, Él ya hizo todo. Él venció a la muerte, nos dio vida eterna. Él venció, dice que llevó sobre Él nuestras enfermedades para darnos salud. Él venció al pecado, pagó el precio para nuestro rescate. Sobre Él fue tu pecado, mi pecado, dice la palabra. Nuestras rebeliones fueron sobre Jesús y Él murió. Y allí también con Él nosotros morimos, dice la palabra. Y cuando Jesús resucitó, nosotros también resucitamos juntamente con Él. Y Él es el que dio al Espíritu Santo. Él nos dio su Espíritu. Y acá en los Hechos, el Espíritu Santo viene a bautizar para restaurar todas las cosas. Y mis queridos, esta restauración no es de la noche para la mañana. Ninguna casa se restaura de la noche para la mañana. Esto es un proceso en nuestras vidas. Es un proceso que empieza cuando venimos a Cristo. Es un proceso que empieza cuando recibimos al Espíritu Santo. Es un proceso que empieza de restauración en nuestras vidas y en nuestro entorno. Porque ninguna casa, ningún lugar es restaurado de la noche para la mañana. Por eso la palabra dice que el Señor va a perfeccionar la obra que Él empezó en nuestras vidas. ¿Hasta cuándo va a ser esa restauración? Hasta la segunda venida de Cristo, o hasta que nosotros seamos llevados, recogidos de esta tierra
y llevado junto a Él. La restauración es un proceso. Es un proceso. Y se necesitan muchas cosas en ese proceso de restauración. Allí el Señor nos dio los elementos, los instrumentos para restaurar nuestras vidas, para restaurar nuestras familias, nuestras relaciones. Nos dio las armas, la oración. Nos dio la oración para que podamos clamar, para que podamos pedir que el diseño original sea hecho en nuestras vidas, que el diseño, el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, se cumpla en nuestra familia, se cumpla en la vida de nuestros hijos. Tenemos la oración, la intercesión, el clamor para que se cumpla su voluntad, para que su reino venga a nuestras vidas, para que su reino venga a nuestra casa. Entonces en esta mañana, yo no sé vos qué estás esperando, qué estás necesitando de esa restauración. Tal vez necesitas una restauración en tu salud. Tal vez necesitas una restauración en tu familia. Tal vez necesitas una restauración emocional en la vida, en tu vida emocional. Una restauración en tu matrimonio. Yo no sé qué áreas te falta restaurar. Te falta restaurar tu vida como hijo, como hija de Dios. Te falta restaurar. Yo sé que hay muchas áreas que están dañadas. Yo sé que hay muchas áreas que están heridas. Yo sé que hay muchas áreas que necesitan ser reparadas. Y Jesús empezó esa obra en tu vida. Desde que viniste a Él. Desde que te rendiste a Él. Desde que le dijiste: Jesús, te necesito. Yo reconozco que soy pecador, pecadora. Yo reconozco que el único santo, justo, eres tú, Señor. Y reconozco que en esa cruz moriste para que yo pueda ser redimido, perdonado de mis pecados. A partir de allí empezó una restauración. Pero saben, mis queridos, cuando empieza una restauración, también nuestro enemigo, el diablo, sus demonios se levantan para frenar esa restauración. Eso ocurrió siempre, desde la antigüedad, cuando iba a ser restaurado Jerusalén, cuando iba a ser restaurado el templo, cuando fueron llevados cautivos, fueron llevados el pueblo de Israel bajo los imperios que tomaron a Israel, a Judá. Y empezó un tiempo para restaurar después lo que se derribó, lo que se dañó. Hubieron siempre las personas que fueron levantados por el maligno para frenar esa restauración. En los tiempos de Nehemías, en los tiempos de Esdras, la restauración física que Israel iba a tener, la restauración de los muros de Jerusalén, la restauración del templo, eso es una figura de lo que Dios hace hoy espiritualmente, de lo que Dios quiere hacer espiritualmente. Y siempre se levantaron los que decían: ¿qué vas a restaurar? No van a conseguir, traían mentiras, traían engaños, traían temor, diciendo: esto no se va a poder restaurar. Así te vas a quedar en ruinas, así te vas a quedar, esto ya no tiene más restauración. Vienen las voces del maligno diciendo: ¿qué vas a ser restaurado, restaurada? Vos en tus emociones ya sos así, vos sos así, no tenés más remedio, no te vas a poder volver a levantar. Tal vez fuiste derribado, tenías un futuro, tenías tu vida hecha, tenías todo bajo control, estaba todo edificado en tu vida. De repente pasó una circunstancia y se derrumbó lo que vos tenías, lo que vos hacías, tu vida. De repente se derrumbó tus proyectos. Tal vez fuiste derribado económicamente, tal vez en tu matrimonio se derribó.
Cayó aquello que vos soñaste, edificaste de tus proyectos para el futuro, viéndole la vida de tus hijos. No era eso lo que quería para tus hijos, no es el futuro que quería para tus hijos, y de repente todo se vino abajo. Pero yo te quiero decir que hay una restauración que empieza. Saludos, Mario. Vamos a orar, vamos a poner todo esto delante de Dios. Las oraciones, las peticiones. Tal vez todo se derribó, se derrumbó, pero el Señor empieza la restauración, y hay los enemigos que se levantan a traer esas mentiras, ese temor que vos estás enfrentando. El temor, eso no viene de Dios, porque dice que el amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Tenemos que someternos a la palabra de Dios. Tenemos que conocer lo que Dios habla. ¿Cuáles son los pensamientos de bien y de paz que Dios tiene para nuestras vidas? Necesitamos entender que hay circunstancias que pasamos que son momentáneas, pero que hay una gloria, hay una restauración, hay en Dios esperanza, hay en Dios una nueva vida. Tenemos que entender eso. Y entender ese temor, oírla, vos tenés que llevar tu corazón a Dios. Ese temor viene de Satanás, porque el temor, esa es una forma que el diablo usa para frenarnos. Nos miente, nos atemoriza. Dice la palabra que tenés que entregar todo a Dios, todos tus caminos. Dice que tenemos que deleitarnos en Dios, entregar en las manos a nuestro Padre, confiar en Él, rendir todo, y Él hará. Él hará. Vamos a orar, Cami. Vamos a orar por tu salud. Vamos a orar. Pueden ir escribiendo. A partir de ahora vamos a empezar a interceder por esa restauración en todas las áreas. Restauración espiritual. Restauración en la salud. Restauración en el trabajo, en las finanzas. Ustedes pueden a partir de ahora empezar a poner, y vamos a empezar a orar, a interceder. El Señor nos dio las armas, que es la intercesión, la oración. Y vamos a presentar todo delante de Dios, en el nombre de Jesús. Padre, empezamos a poner delante de tu presencia. De acuerdo nos ponemos, Señor, en esta mañana. Cada persona que está escribiendo, su necesidad de restauración, está delante de ti, Señor. Conoces, dice, los pensamientos, conoces el pedido antes que esté en nuestra boca, antes que te digamos, dice tu palabra, que conoces todas las cosas. Y nos enseñaste cómo debemos ir a ti, cómo debemos orar. Dice con ruegos, con súplicas, que debemos clamar, pero con acciones de gracia, sabiendo que nos escuchás, sabiendo que tenés cuidado de nosotros. Y hoy, en el nombre de Jesús, cada persona, la vida, Señor, de Cami, Señor, su salud, cada persona que tiene problemas en su salud, hoy empezamos a poner delante de ti, Padre. Te pedimos, Señor, esa restauración en la salud, en los cuerpos. Nos diseñaste perfectos, Padre. Nos diseñaste perfectos. Cuando nos creaste, cuando creaste al ser humano, no le creaste con defectos. No existían las enfermedades. Pero con la caída, con el pecado, fue la puerta abierta y entró la enfermedad. Entraron las dolencias, la enfermedad física, la enfermedad en el alma. Entraron por medio del pecado. Pero Jesús, viniste a la tierra para deshacer las obras del diablo. Viniste a la tierra y dice en tu palabra que por tus llagas fuimos sanados. Y podemos encontrar en tu presencia salud. Salud nuevamente para nuestro cuerpo. Por eso hoy nosotros de acuerdo nos ponemos
Atamos todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, espíritu de enfermedad que asola, que viene, invade las familias, que viene a afectar los cuerpos. Todo lo que fue dañado en los cuerpos, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos esa sanidad. Hoy oramos y te pedimos, vení Señor en esta mañana a tocar cada cuerpo enfermo. Vení a restaurar cada parte del cuerpo que fue dañado. Cada órgano que fue dañado. Sea restaurada la salud ahora de los que están escribiendo allí por su salud, pidiendo restauración en la salud. De los que están clamando y te están diciendo, Señor, ya no aguanto esta enfermedad. Trae esa restauración, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo. Hoy encendé esa fe en cada corazón. Hoy, Espíritu Santo, dale fe. Dale fe, Señor, da fe en este momento. Aquellas personas que están padeciendo de enfermedad, empezá, Espíritu Santo, a encender la fe. Dale la fe para que puedan creer en la restauración de sus cuerpos. Dale fe, Espíritu Santo, dale fe a aquel que no está creyendo, aquel que le cuesta creer, en el nombre de Jesús. Hoy toda incredulidad caiga por tierra, hoy toda duda caiga por tierra, en el nombre de Jesús. Toda incredulidad cae por tierra hoy, en esta mañana, en el nombre de Jesús, porque para Dios no hay nada imposible, para Él no hay nada imposible, para su poder no hay nada imposible, para Jesús no hay nada imposible. Aquel que le levantó de los muertos a una Lázaro, le levantó de los muertos, de estar 4 días ya su cuerpo en descomposición. Aquel que dio la palabra y vino el espíritu de vida sobre el cuerpo de Lázaro y le restauró cada célula, cada tejido, cada músculo, cada hueso, cada órgano. Hizo nuevo. ¿Acaso no puede hacer en esta mañana? Hoy, en el nombre de Jesús, los cuerpos enfermos reciban esa unción que viene del Espíritu Santo para restauración, para sanidad. Se ha restaurado ahora desde tu cabeza hasta tus pies. Todo aquello que fue dañado, hoy en el nombre de Jesús recibí esa sanidad. Recibí esa sanidad ahora en tu mente, en tu cerebro, en tus neuronas. Sanidad desciende ahora desde la cabeza. Esa unción que sana empieza a descender ahora desde la cabeza. Empieza ahora a sanar los ojos, sanar la audición. Sanar en el nombre de Jesús, desciende sobre tu cuerpo. Se restaura aquello que fue dañado, aquello que fue herido en el nombre de Jesús. Empieza ese proceso de restauración, de sanidad. Cuerpo, empiece a sanarte, empieza a ser sanado, a ser restaurado en el nombre de Jesús. Órganos, empiecen a ser restaurados en el nombre de Jesús. Cada parte de tu cuerpo sea restaurado en el nombre de Jesús. Las emociones ahora empiezan a ser tocados. Las emociones heridas, el corazón quebrantado, Jesús dice que vino a sanar. Al quebrantado de corazón, libras tendaramasheyas. Espíritu de Dios, toca, labras toy andererestaya. Toca ahora, Señor, el alma, labras tendaramasheya, lavaqueya. En el nombre de Jesús, cae por tierra, sale ahora todo espíritu de rechazo, todo espíritu de depresión, de ansiedad, sale ahora en el nombre de Jesús. Es quitado ahora. Renuncia a ese espíritu. Decí conmigo: yo renuncio a la depresión, a la ansiedad. Yo renuncio en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús recibí esa unción que te libera de esos sentimientos nocivos. Renuncia a oír al temor. Decí: yo renuncio al temor. Espíritu de temor, de miedo, fuera. Espíritu de inseguridad, fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Y empiecen a hablar sobre la palabra. Tienen un padre responsable, un padre bueno, un padre que restaura, un padre que les ampara, un padre que no les deja huérfanos. Tienen un padre, tienen un Señor, un Salvador, un Rey que es Jesús. Y tienen al Espíritu Santo que habita en ustedes. Pedile al Espíritu Santo. Clama hoy por la promesa de Dios.
Te necesito, Espíritu Santo, en mi alma, en mis emociones. Te necesito que restaures mi vida. Restaura mis emociones. Pedile al Espíritu Santo. Pedile. Él escucha. Él está contigo allí. Pedile, restáurame, Señor. Restaura la brasheyande. Restaurame, Señor. La brantororostondaramakea. Restaurame, Señor. En cada área de mis emociones, en mi mente, restaura, Señor. Restaurame. Pedile, clamale al Señor, porque el Señor está haciendo. Él está derramando esa unción mientras le clamas, mientras le crees. Créanle, como niños delante de nuestro Padre estamos. Como el niño que cree lo que su Padre habló. Como el niño que cree lo que su Padre dijo. Hoy en el nombre de Jesús recibí la paz. La paz en vez del temor. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús, precioso Espíritu. Restáuranos, Señor, restaura a tus hijos, restaura los matrimonios, restaura, Señor, la familia de Tamara, restaura, Señor, la familia de Tamara, restaura, entra con espíritu de restauración, aquello que el pecado dañó, aquello que el diablo dañó. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo declaro restauración en tu casa, Tamara, en tu matrimonio. Restauración en el nombre de Jesús, Julia, y restauración en tu casa, en tu familia, para cada uno de los que están pidiendo, Celia, restauración, Sunilda, restauración en cada área de la vida de ustedes. Hay restauración en el nombre de Jesús, restauración en las familias. Lo que fue dañado, lo que fue herido, lo que fue derribado, en el nombre de Jesús, hay restauración. Hay restauración, Aira. Hay restauración, Aira. Hay restauración en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo lo que fue tocado, herido, dañado por el diablo, por el pecado. Jesús es el que restaura. Jesús nos dio su Espíritu Santo. El Espíritu de restauración viene. Toca ahora, riandoros, tomashe y alabraqueya. En el nombre de Jesús, esa relación matrimonial, esa relación, tú rimanta la bastella, tú llamas seya anterestaya. El único que pueda hacer las cosas nuevas es el Espíritu de Dios. Las cosas viejas, dice, que pasan, son como aguas que pasaron. Para que haya restauración en tus relacionamientos familiares, debe haber un perdón genuino. No puede haber restauración sin antes haber perdón. Es necesario que hoy rindas, dice el Espíritu Santo. Que hoy puedas quitar dentro de tu alma, dentro de tu corazón, todo resentimiento. Entregale a Jesús. Entregale a Él. Está allí dentro de tu alma. El Señor dice, te quiero restaurar. Y quiero restaurar tus emociones. Y quiero restaurar tus relaciones. Pero necesitas quitar la falta de perdón, el resentimiento, el rencor. Es lo primero que tiene que salir dentro tuyo, para que pueda empezar una restauración. Por eso hoy perdona. Si te carcome el resentimiento, hoy libera tu alma. Libera tu alma. El Espíritu Santo te va a ayudar en esta mañana. Libera tu alma. Porque cuando cargamos con enojo, cuando cargamos resentimiento, cuando cargamos esos sentimientos dentro de nosotros, somos nosotros los que estamos dañándonos con esos sentimientos nocivos. Porque la falta de perdón llega a carcomer nuestra alma y llega a afectar nuestro cuerpo. En esta mañana el Espíritu Santo está hablando de perdón. Aún cuerpos enfermos van a ser sanados
Cuando liberas perdón, hay enfermedades que vienen por falta de perdón. Aún científicamente es comprobado esto. Mucho se somatiza al cuerpo. El cuerpo enferma porque el alma está enferma. Y el Señor quiere restaurar y quiere empezar una obra de restauración en esta mañana. Quiere empezar una obra de restauración en tu vida, pero necesitas hoy rendirle y pedirle al Señor que te ayude, que te ayude. El perdón también es un proceso cada día. Decidimos perdonar y quitar y hablar perdón y bendecir a los que nos hirieron y bendecir a los que nos dañaron. Bendecir, bendecir, bendecir. Jesús consiguió bendecir. Él bendijo a aquellos que se estaban burlando de Él, aquellos que le azotaron, aquellos que le clavaron, aquellos que le entregaron a la muerte. Jesús bendijo. Jesús dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esteban, ya en la iglesia primitiva, mientras le apedreaban injustamente, solamente porque él hablaba de Cristo, porque muchas señales y milagros le acompañaban a él, y le apedrearon, y mientras él moría, él repitió la misma palabra de su Mesías, de su Maestro, de su Señor, y le dijo: Padre, perdónales, no le lleves en cuenta su pecado. Esas personas que te hirieron feo, yo sé, pero no le lleves en cuenta sus pecados, porque estaban en ignorancia. Ellos no veían, no hay luz en ellos, y fueron usados por el mal para hacerte mal. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, entrega esa parte, entrega tu alma, tu corazón a Jesús. Rendí, quita todo enojo, quita todo resentimiento, para que empiece ahora a fluir esa restauración sobre tu vida. Esa restauración. Se libre en tu corazón, se libre en tus emociones, se libre hoy, se libre en esta mañana, se libre en el nombre de Jesús. Restauración, restauración. Ven, Espíritu de Dios, restaura los corazones, restaura esas vidas, restaura, Señor, restaura. Restaura. El Señor empezó la obra y va a continuar, va a continuar, va a continuar. En el nombre de Jesús, precioso Espíritu de Dios, precioso Espíritu Santo. Hay restauraciones que pararon. El Señor empezó a restaurar tu vida, pero después te apartaste, te fuiste lejos de su presencia. Y allí esa restauración paró. Y pasaron tiempos. Y el Señor te dice: es tiempo en que vuelvas para que la obra continúe. Porque lejos de la presencia del Señor no hay restauración. Lejos de su palabra no hay restauración. Es necesario volver. Recordate que solo con el Espíritu Santo es posible la restauración espiritual. Y allí empieza el resto. Empieza la restauración espiritual. Y allí después la emocional, la relacional, en todas las áreas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy es levantado el nombre de Jesús sobre tu vida, sobre cada petición, sobre cada oración que hiciste delante de Dios. Él escucha y Él responde, porque Él es bueno, porque Él es bueno, es Dios de misericordia, Él es Dios fiel, 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 fiel. Aunque nosotros le somos infieles, dice la palabra, Él permanece fiel con nosotros. Él permanece fiel con nosotros. Por eso podés volver. ¿Dónde paraste? ¿Dónde se detuvo esa restauración? Mira de dónde caíste. Y allí volvé, levántate, volvé a avanzar.
porque aún hay una hermosa obra que Dios quiere concluir, terminar. No pudiste ver la obra concluida porque te apartaste, pero volvé en esta mañana. Volvé a los caminos del Señor. Volvé, volvé, dice el Señor. Y esa obra va a continuar. Va a continuar. Y no te preocupes porque el Señor es el que hace. Y los tiempos del Señor son perfectos y aún Él acelera el tiempo. Aún Él acelera los procesos. En el nombre de Jesús. Jean, volvé, Jean. Volvé, volvé, volvé. Volvé a la casa de papá. Volvé a los brazos del Padre. Volvé, Jean. Porque allí está la obra. Allí está la restauración para tu vida completa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Preciosa es tu presencia. Te necesitamos cada día y reconocemos en esta mañana que sin tu presencia nada es restaurado. Pero con tu presencia, contigo en nuestras vidas, no hay nada imposible. No hay nada imposible. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Irismar se ha tocado con restauración. Con restauración en el nombre de Jesús. Que ella pueda volver a los caminos de su Padre. Espíritu Santo, visítale a Irismar. Visítale, Espíritu Santo. Nosotros no tenemos el poder, la capacidad de convencer a nadie, pero Espíritu Santo dice que sos el que convences de pecado, de justicia, de juicio. Convencele, Señor, a Irismar para que pueda volver, despertar en ella, despertar en este tiempo, Espíritu de Dios. Empezar a despertar a los pródigos, aquellos que se apartaron. Espíritu de Dios, sopla sobre ellos, visitales, Señor, que vuelvan a la casa del Padre, que vuelvan, Señor, a tus caminos. Visitan esta mañana a los pródigos, aquellos que se apartaron, a los hijos apartados, a las personas apartadas. Espíritu de Dios, vení, Señor, vení, mi Señor, y tocales, vení, Señor, y tocales, y atraerles nuevamente a tu presencia. Sean restaurados los hijos pródigos, así como el hijo pródigo que Jesús contó y que cuando llegó a la casa fue restaurado, porque fue quitado sus vestiduras viles, sus vestiduras sucias, dañadas, rotas. Y fueron puestos, dice, el Padre les puso nueva vestidura y le puso calzado en sus pies y un anillo en su dedo, restaurándole su posición de hijo. Librantea, restaura, libra soy anderenenestaya la aquella. Restaura, libra barbazón de la aquella. Restaura, Señor, atrae a los pródigos, atrae, Señor, a los que se apartaron, atrae, Espíritu Santo, atrae, llámalos, Espíritu de Dios, llámalos, Señor, de cada punto, de cada lugar, llámalos en el nombre de Jesús, libra bandera en estella, llama, Señor, en el nombre de Jesús, libra stenda nananastella en aquella. En el nombre de Jesús, ya el Espíritu Santo te va a mostrar dónde congregar y empezar a visitar. Empezá a visitar, da tus pasos, empezá a visitar alguna iglesia, pedirle al Espíritu Santo que te dé la dirección y mientras vos vas visitando, ahí en algún momento el Espíritu Santo te va a decir, es aquí. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesús, bendito es el nombre de nuestro Señor Jesús. Génesis sea guardada por Dios. Génesis, las puertas te sean abiertas. El Señor que abre puertas y nadie cierra. El Señor te pueda guardar. El Señor te pueda abrir las puertas que está necesitando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Puede darle gracias a Dios en esta mañana por su presencia, por su palabra. Mañana vamos a continuar con la palabra de restauración. Y vamos a continuar intercediendo. 5 de la mañana, horario Paraguay. Les espero. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios les pueda bendecir. Que el Señor les fortalezca. Que el Espíritu Santo les llene. En el nombre de Jesús.
y vamos a continuar mañana vamos a continuar las oraciones. Que Dios le bendiga. Bendiciones, Tamara. Marlon, Dios te bendiga en tu trabajo, en tu salida, en tu entrada.